Y la realidad es que para tú decirle a una persona que Cristo te ama, tú no necesitas una teología. Para tú estar ahí en el momento y ser testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en ti, tú no necesitas un grado, un bachillerato en teología. Hay exponentes de la palabra o personas que predican, que anuncian su título, y pues como anuncian un título, pues la gente se siente a escucharlo y da por hecho todo lo que diga. Y ese es el otro lado. En que queremos añadirle a la palabra y queremos tratar de enriquecer la palabra, cuando la palabra de Dios es rica en sí misma. La palabra de Dios es rica en sí misma. Que no debemos enfocarnos tanto en lo que no se entiende, en lo que podría dar la impresión de que es, pero que no sabemos. Entonces, si no sabemos exactamente, pues sería irresponsable de nuestra parte. Yo creo que deberíamos enfocarnos más. Qué bueno y qué alegría tan maravillosa poder saludarte una vez más a través de este segmento Lente Cristiano, donde pretendemos conversar temas que usualmente no se hablan. Hoy estoy, pero requete bien contento, porque estoy acompañado de mi gran amigo, mi gran hermano Nelson Martínez. Así que le voy a pedir a Nelson, saluda a los amigos, qué bueno que estás aquí, brother. Amén, amén, amén. Gracias, Gabriel. Saludos y bendiciones a todos aquellos que nos escuchan y que estarán compartiendo con nosotros este ratito de esta gran sección Lente Cristiano. Mi nombre es Nelson Martínez, para aquellos que nos estarán viendo, ¿verdad? Y así que vamos a comenzar, Gaby. ¿Qué tú crees si comenzamos con este tema poderoso que hoy tenemos? Que yo sé que Dios va a bendecir tu palabra y va a bendecir su palabra, y va a traer a tu vida una enseñanza poderosa. Amén. Oye, Nelson, y tengo que compartir con los amigos que backstage estábamos disfrutando de una presencia bien bonita. Tuvimos algún tiempo de oración, así que desde antes que diéramos play a esta cámara, estamos disfrutando de una presencia bien bonita del Señor. Hemos escogido Dios ha puesto en nuestro corazón un tema bien interesante, y el tema sobre el cual queremos hablar hoy es predicaciones con códigos ocultos. Lo voy a repetir otra vez, Nelson, para que no se le olvide a nuestros amigos, ¿verdad? Y puedan estar en contexto en la conversación que vamos a tener acá. Predicaciones con códigos ocultos. Y este tema lo traemos porque sentíamos del Señor el respaldo, el que el Señor nos inspirara a través de este tema, porque, Nelson, nosotros hemos complicado lo que nuestro Señor Jesucristo simplificó. Hemos caído en una estrategia un poco pobre de complicar lo que nuestro Señor simplificó en la cruz. Lo que era difícil o más complicado en el antiguo canon, a través de su muerte y su resurrección, se hizo más sencillo, y le vamos a explicar a los amigos ya mismo por qué creemos que esto está ocurriendo, y queremos resaltar que no debemos complicar lo que nuestro Señor Jesucristo simplificó. Cuando buscamos en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 18, la Biblia dice que Dios castigará a quien añada o quite por mínimo la escritura. Y backstage estábamos hablando sobre una premisa bien interesante que me gustaría arrancar, Nelson, hablando sobre las dogmas y las doctrinas, y tú me estabas haciendo un comentario bien interesante ahorita y me gustaría que lo compartieras. Seguro que sí, Gaby. Mira, es interesante, Gaby, como la terminología que hoy en día utilizamos la estamos tergiversando y la estamos confundiendo. Para poder entender de lo que estamos hablando, me parece interesante definir lo que es un dogma y lo que es una doctrina. Es importante poder definir, porque una cosa
mezcla la otra y hace que en definitiva nosotros añadamos o le quitemos cosas a lo que realmente la palabra de Dios quiere decir y compliquemos lo que Dios simplificó, como le decía Gabriel al principio. Así que es importante, cuando nosotros estamos hablando de dogma, estamos hablando de una opinión o alguna enseñanza que cualquier persona o cualquier líder, cualquier pastor o obispo trae, o un reglamento de cualquier organización. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de lo que es una doctrina, bíblicamente estamos hablando de las enseñanzas, estatutos o directrices que Dios establece a través de su palabra. Entonces, nos encontramos en un tiempo, Gabriel, donde las personas o los líderes hacen de un dogma una doctrina. Y ahí es donde caemos precisamente en una situación complicada y tenemos problemas. ¿Por qué? Porque comenzamos a traer lo que es nuestra opinión, a lo que es nuestra regla, lo que queremos llevar a hacerlo ver como que es una directriz divina, cuando no es así. Entonces comenzamos a tener problemas porque les complicamos la vida a las personas creyendo que dentro de la palabra hay reglas y hay cosas ocultas o hay códigos ocultos, cuando la realidad es que Jesús, Dios, simplificó. Jesús, cuando vino a la tierra, simplificó hablábamos ahorita backstage y hablábamos de lo que es el Antiguo Testamento y lo que eran las leyes que Dios mismo estableció. Al principio eran 10, después se convirtieron en muchísimas, pudieran llegar a 700, no recuerdo cuál es el número, pero llegaron a cumplir. Entonces Jesús vino a simplificar eso. El hombre no podía cumplir con la ley y Jesús llega a poder romper con eso y a simplificar lo que era el evangelio en ese tiempo, lo que era la vida relacional con Dios. Entonces, de eso establecemos. Pero es bien importante saber que cuando de alguien le habla de dogma, es importante saber que es una opinión o una regla establecida por un hombre y no una doctrina que es escrita en la palabra de Dios por es un estatuto o una directriz divina. Es importante saber esto para que usted no se confunda. ¿Ok? Sí, y ese punto que traes, y por eso me pareció muy relevante que comenzáramos con él, da pie a que haya manipulación dentro de la información que se lleva dentro del pueblo. Y no necesariamente con mala intención, pero tenemos que tener cuidado cuando predicamos, cuando pastoreamos, en llevar al pueblo a nuestro deseo. Y eso a simple vista es lo que quiere decir la palabra manipulación, cuando yo amaño a alguien a mi deseo, y nosotros no estamos llamados a llevar a las personas a nuestro deseo, Nelson. La responsabilidad nuestra es que las personas lleguen a cumplir el deseo de Dios, porque en este juego entre lo que es doctrina y es dogma, confundimos a la gente y podemos caer en el error de llevarla a que ellos cumplan nuestra voluntad. Y cuando hablamos de códigos ocultos dentro de las prédicas, hablamos además de este estilo de predicar donde comenzamos a darle relevancia a cosas que no están específicamente dentro del texto, sino entre líneas. Y yo, para ser un poquito más directo, me refiero a toda la simbología bíblica que hay, y vemos personas que tratan de justificar unas ideas, cuando, por ejemplo, yo tengo que decirlo como cómodamente lo hablamos en la conversación informal nuestra, que si el número 7, que si el candelabro, que si la fiesta hebrea, si las premisas, este tipo ¿verdad? De este tipo de corriente nueva que está saliendo. Sí, mano, mira, yo he escuchado predicaciones supuestamente teológicas, Nelson, que yo al final de escuchar la explicación
me siento como mareado. Sí, porque me dan un recorrido desde Abraham, después la fiesta hebrea del pueblo, y me llevan al Apocalipsis, el calendario, lo que Daniel dijo. Entonces, cosas que cuando usted termina de escuchar ese relato, usted dice, pero ¿y de dónde se saca todo este tipo de ideas? ¿De dónde se saca? O sea, ¿cómo es posible que porque leyó algo en X parte de la Biblia quiera justificar otra idea en un evento bíblico histórico que no tiene nada que ver? No tiene nada que ver con lo que pues está predicando en el momento. Entonces yo creo, Nelson, para que sigamos conversando, que no debemos enfocarnos tanto en lo que no se entiende, en lo que podría dar la impresión de que es, pero que no sabemos. Entonces, si no sabemos exactamente, pues sería irresponsable de nuestra parte. Yo creo que deberíamos enfocarnos más en lo que está en la Escritura, que es muy textual, Nelson, como el amor, y no sé qué opinas, qué otras cosas, de tantas cosas que es la palabra, que afectan positivamente nuestra vida y que no necesitamos un bachillerato en teología, ni ser doctor, ni nada de eso para ser enriquecidos a través de la palabra. No, definitivamente, Gabriel, tú estás en todo lo correcto, porque mira, hoy en día le requerimos a las personas que tengan que tener un bachillerato o que tengan que tener estudios teológicos para poder predicar la palabra. Y la realidad es que para tú decirle a una persona que Cristo te ama, tú no necesitas una teología. Para tú estar ahí en el momento y ser testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en ti, tú no necesitas un grado, un bachillerato en teología. Para tú leer Juan 3:16, que te dice Amén, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tú no necesitas tener un bachillerato en teología. Así que a mí me parece una gran manipulación, que es lo que estamos hablando de ciertos líderes religiosos. Hay que establecerlo así, Gabriel. Así que usted no deje que nadie diga que usted no está listo para decir algo. Usted no deje... Usted, ese amor que Dios, esa misericordia que Dios ha establecido sobre su vida, es lo que va a hacer que usted hable y dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es lo que usted va a hablar. Ahora, cuando nosotros queremos profundizar un poco más en la palabra, pues ya ahí quizás podamos necesitar algún tipo de educación para poder hacer una buena interpretación, para hacer una buena exégesis. Pero para usted testificar de lo que Dios ha hecho en su vida y poder provocar un cambio en otra persona y impartirle eso bueno que Dios ha hecho en su vida, usted no necesita tener un grado teológico. Porque usted sabe que hemos encontrado líderes y sabemos que hay líderes y que este movimiento se da en que queremos añadirle a la palabra y queremos tratar de enriquecer la palabra cuando la palabra de Dios es rica en sí misma. La palabra de Dios es rica en sí misma porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Y queremos buscar un código oculto dentro de la palabra y buscar 20,000 simbologías cuando la palabra de Dios en sí misma es rica. No porque hable de Dios, sino porque fue Dios quien le inspiró. La palabra de Dios no es la historia de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Así que, como decimos al principio, estamos tratando están tratando de complicar lo que Dios simplificó. Entonces, Gabriel, a mí me parece porque hemos perdido lo fundamental. Y es algo que Dios habla sobre el amor. Amén. Oye, y que no se diga ni se interprete que Nelson Martínez o Gabriel Cruz están diciendo aquí que no es bueno ni extraordinario estudiar ni prepararse. Para nada. O sea, creemos en eso y de hecho la oportunidad o cuando hemos tenido la oportunidad de adiestrarnos, pues lo hemos hecho. Definitivo. Sin embargo, lo que no queremos es que el hecho de que prepararse y educarse en la palabra de Dios es bueno, porque es un hecho, es bueno, te intimide a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo al otro lado de este lente, en disfrutar de la palabra, porque creo y eso ha traído mucha ignorancia. O sea, hay exponentes de la palabra o personas que predican, que anuncian su título, y pues como anuncian un título,
pues la gente se siente escucharlo y da por hecho todo lo que diga. Y ese es el otro lado, no porque uno estudie y tenga un conocimiento, un entrenamiento educativo en la palabra del Señor, se la sabe toda. De hecho, lo que más, yo siempre digo, que he aprendido de mi estudio en la palabra del Señor es que tengo demasiado que aprender. Nelson, y lo más que he aprendido es que a medida que uno sigue leyendo la palabra del Señor, sigue estudiándola, sigue buscando en ella, uno crece y es enriquecido. Y algo extraordinario que la palabra de Dios tiene es que el Espíritu Santo, Amén. el Espíritu Santo nos da la sabiduría y nos forma a través de la lectura de la palabra. Lo que no queremos es que usted se intimide y piense que no está al nivel para entrar y degustar de la lectura de la palabra y ser ministrado por el Espíritu Santo directamente. Y yo creo que si algo central queremos traer en esta plática para los amigos es: anímate, haz un hábito de lectura de la palabra de Dios. Nosotros te estamos hablando, te hemos citado algunos textos, búscalos, pruébalos. Ahora la tecnología nos permite ir más allá, dar un viaje en la historia. Y yo te aseguro que si tal vez no tienes la oportunidad a entrar a una institución académica, que si lo puedes hacer, gloria a Dios. Pero si no, lee la palabra y pídele al Señor que te traiga revelación. Y tú verás cómo vas a ser ricamente bendecido. Nelson, cuando nos enfocamos en entender lo que no podemos entender, pues perdemos del otro lado la oportunidad de disfrutar todo lo que la palabra de Dios nos da, que puede impactar positivamente nuestra vida. Como por ejemplo, la palabra de Dios dice, Jesucristo hablando, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice, bueno, ciertamente, amar a tu Dios sobre todas las cosas. Pero le sigue, o juntamente con él, el que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no necesitamos una educación tan tremenda como para saber que amar a los demás es de mucha bendición. Y si nosotros adoptamos la actitud, por ejemplo, de tener amor propio y ese amor propio transmitírselo a los demás, vamos a ser gente que sufre transformación y que crece, Nelson. No, Gabriel, y nosotros lo que queremos traer con esta enseñanza es que usted entienda que usted no necesita tener un grado teológico, que es bueno. Como decía Gabriel al principio, nosotros no estamos en contra de que usted estudie y que se prepare, porque sabe que el beneficio de eso es para nuestra propia vida. El beneficio de nosotros poder entender lo que sucedió en ese tiempo, de nosotros poder entender, es para nuestra vida. Pero eso no es impedimento de nosotros poder ser testigos, de nosotros poder ser mensajeros y poder decirle a las personas que Cristo los ama, que Cristo salve, que Cristo transforma. Que ese es el mensaje principal que nosotros debemos de llevar. Sí que es importante que nosotros entendamos, usted entienda esto, para que usted no se cohíba y el propósito de Dios en su vida siga su camino y siga cumpliéndose en su vida. Porque usted, porque no entienda un texto, no se va a detener de hablar del amor de Jesús. Definitivo. Y eso es lo que nosotros creemos. Entonces hay algo importante, porque ciertamente tenemos que estudiar la palabra, y eso es lo que nosotros tratamos de motivarlo a usted hoy, que estudie la palabra y no se complique la vida intentando entender cosas que no entiende. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es importante, porque por el otro lado la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que para que usted no sea manipulado por personas que quizás conocen un poco más de la palabra y la manipulan a favor de su conveniencia, usted necesita conocer de la palabra, y eso es lo que estamos estableciendo, que es importante. Pero para usted decirle a otro lo que Dios ha hecho en su vida, no necesitamos saber de numerología, no necesitamos saber de teología, simplemente lo que Dios ha hecho en su vida, usted puede darlo por gracia, porque por gracia lo ha recibido. Y eso es lo que nosotros estamos estableciendo hoy, y le estamos diciendo:
no se niega la posibilidad de que Jesucristo lo utilice, de que Dios lo utilice, por el hecho de que no entienda X o Y razón o posiblemente un dogma que alguien haya convertido en una doctrina. Así que a mí me parece importante, Gabriel, que la gente comprenda esto, para que no se limite y no se crea menos, porque tenemos muchas personas con muchos dones, con muchos talentos, que a través de la manipulación de líderes han sido callados, han sido detenidos, y es tiempo de que usted salga a predicar la palabra de Dios, porque allá afuera hay gente que necesita de usted, allá afuera hay gente que necesita que usted le hable, quizás no con una preparación académica teológica, pero simplemente que usted, lo que Dios ha hecho en usted, la persona lo pueda ver con el simplemente testimonio. En ocasiones hablamos a las personas, Gabriel, esto es importante que la gente lo entienda, que nuestro enfoque principal aquí es que usted sepa que usted lo puede lograr, que usted lo puede hacer, y eso para mí es importante. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido, Dios ha resucitado, lo ha lavado con su sangre, lo ha perdonado para que usted lo pueda predicar a otros. Simplemente eso. No tenemos que saber, ¿verdad? No tenemos que encontrar un código oculto para que eso suceda. Que de hecho eso es lo que estamos trabajando hoy. Sí, y como te hemos dicho anteriormente, anímate. Anímate a estudiar la palabra. No caigas en el error. Yo utilizo mucho la palabra, no caigas en la trampa de creer que porque te están predicando a través de un estilo complicado, tú no puedes obtener grandeza a través de la palabra de Dios. Estudia la Biblia, léela. Como sacamos un ratito para disfrutar del televisor, de las redes sociales y hacer tantas actividades, saca tiempo para leer la Escritura. Y de esa manera podríamos, Nelson, ir rompiendo con esto que nos advierte la palabra, que es terrible, que es la falta de conocimiento. ¿Y por qué no? Con lo que lees, con lo que Dios te da, sumado a lo que Dios le da a otros en el cuerpo, pues crecemos todos y crecemos más. Ya para ir finalizando, siempre, Nelson, le decimos a los amigos que no tiene por qué terminar esta conversación con este video. Definitivo. Si los amigos tienen un comentario, si tienen alguna inquietud, alguna duda que expresar, pues en confianza, así lo que le pedimos siempre Compartan es el video. compartan el video, que tengamos esta misma dinámica de respeto. Y quiero que sepas que invertimos este tiempo porque tú eres nuestra asignación, eres demasiado importante y Dios nos ha llamado a compartir contigo lo que Él nos ha revelado. Recuerda, no compliques lo que ya Jesucristo simplificó por ti. Amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerden compartir este video, y si no han visto, ¿verdad, Gabriel? Algunos de los otros videos que ya están en nuestra página de YouTube, nos puedes seguir a través de Facebook como Uno Life Ministry, a través de Instagram como Uno Life Ministry y a través de YouTube como Uno Life Ministry. Así que es importante que compartas este video y que recuerdes estas palabras que hemos trabajado hoy. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima, a través de Lente Cristiano y Uno Life Ministry. Dios te bendiga. Dios te bendiga.